Hola, buenas noches. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Vamos a comenzar ahorita donde nos habíamos quedado en la clase anterior. Esta sería nuestra sesión número 3 que va para YouTube. ¿Y me podrías recordar en qué nos quedamos la última vez? Sí, la última vez terminamos de ver digamos, los dos tiempos en transitivo, no, perdón, nada más el tiempo presente, transitivos e intransitivos, y vimos algunos ejercicios. Vimos la tabla 1 y la 2 y algunos ejemplos. Vale, perfecto. Entonces, ahora nos vamos a meter un poquito con la tabla número 3, que no tiene nada que ver con las dos anteriores. Las dos anteriores, según vimos, eran tablas hermanitas, ¿te acordás? Que son de hecho, van las dos con el verbo. Esta es totalmente aparte. Esta pertenece a otra función. La vamos a hacer ahorita. Vamos a ver, eran... Ay, ¿qué pasa que no me deja? Ya, Ahí está. 2, 3, 6. Vale, perfecto. En esta tabla, ups, esta tabla la vamos a utilizar únicamente para nominales, o sea, para sustantivos, para los nombres de las cosas. Ya sabéis que las lenguas categorizan, esto es casi que un universal lingüístico, ¿sí? O sea, no existe consenso realmente si existen algunas cosas como universales lingüísticos, que son patrones que se repitan en todas las lenguas del mundo, porque siempre va a haber alguien que va a decir, yo no quiero hacer eso. O sea, siempre va a haber una excepción, así que ok. universales lingüísticos quizás no tengamos. Uno de los ejemplos es que me dirías, cualquier lengua del mundo tiene que tener una palabra para sí, ¿vale? No, hay lenguas del mundo que no tienen una palabra para sí, como por ejemplo el náhuatl del Salvador, que hay que rebuscarse para hablar. No es tan difícil cuando uno lo maneja bien. Pero pues no hay tal cosa como universales, pero una cosa cercana a los universales lingüísticos es la categorización de las palabras. Las metemos en verbos, que son los nombres de las acciones, y tenemos también los nominales, que son los nombres de las cosas, y estos se engloban en léxico y luego vienen otras cosas aparte, ¿no? Ahora bien, la lengua castellana tiende a señalar con sus infinitivos, es decir, ar, er, ir, cuando tenemos un verbo, ¿no? En el náhuatl va a ser un poquito diferente. Los verbos van a ser los que terminen en vocal. Siempre. Creo que hay una excepción y no todas las comunidades lo hacen, que es el verbo wit, venir, que es el único verbo que no termina con vocal. Aparte de eso, siempre que vea una palabra y termina con vocal, es un verbo o un nominal maltratado, por decirlo de alguna manera, y aquí vamos a ver cómo vamos a maltratar a los nominales. Bien, si los verbos terminan todos en vocal, los nominales van a terminar todos en TL, todos. Hay excepciones. Van a haber algunos como michin, michin. Van a haber algunas excepciones de algunos que no terminan en TL, pero el 99% de las palabras en náhuatl van a terminar con TL. ¿Bien? Okay. A esta categoría de palabras, que son los nominales, los nombres de las cosas, solamente a estas, sola y únicamente a estas, le vamos a aplicar nuestra tercera tablita. Nuestra Okay. tercera tablita va a ir de la siguiente forma. Creo que la voy a tener que volver a hacer. Está Mil bien. perdones. Porque tenía muy pequeña la fuente. Ahí está. Ya. ¿Vale? Van a Okay. ser, la tabla de los posesivos va a ser no, mo y No, no, to, y, to, nan, mo e in. Bien. ajá,
De la misma manera que nuestras dos tablitas anteriores, el orden corresponde a primera, segunda y tercera persona singular y primera, segunda y tercera persona plural. ¿Bien? Ok. Ahora bien, antes de continuar con esto, vamos a ver un poquito de la fonotáctica. ¿Te acordás vos de lo que era la fonotáctica? Ay, no mucho. A ver, voy a ver mis Bueno, apuntes. bueno, la fonotáctica son las reglas que una lengua se pone a sí misma para poder trabajar. Ok. Como, como por ejemplo, un ejemplo que daba en la Semana Santa era que nosotros antes de palabras como por ejemplo, que en español existe la palabra estándar, le ponemos una E al principio, porque nuestra lengua nos dice que no le gusta que una palabra comience con secuencia S más consonante. Sí. Entonces, no le gusta y no lo permite. ¿Y por qué? Pues por la tiranía del consenso. O sea, a la gran mayoría de la gente no le gusta escuchar que alguien diga no cabo, así que te corrigen y te dicen no quepo. ¿Por qué? Porque eso suena mal. De la misma manera que el dolor eh, es una reacción biológica para alertarte de que algo no está funcionando. No me voy a poner a defender ahorita a los ancianos que defienden a la RAE, que se enojan porque la lengua está en peligro, pero este sentimiento de esto suena feo, esto no debería estar ahí, es uno de los pequeños mecanismos de defensa que tiene la lengua para que no toquen lo que considera que son sus órganos vitales, ¿no? Esto es la fonotáctica. Las señalizaciones que te va a poner la lengua diciendo no quiero esto. Y si tengo que soportarlo, va a ser a cambio de algo más. ¿Sí? Mm, ujú. Entonces, si bien la fonotáctica del castellano nos dice que no podemos poner una S y una consonante al principio de una palabra, así que tenemos que ponerle una E para que tenga fijación, y de ahí vienen palabras como estrella, que es stella en castellano, pero tenemos que ponerle una E ahí porque si no, no funciona. Sí. Lo mismo nos va a pasar acá lo mismo nos va a pasar acá con el náhuatl. Vamos a tener un montón de restricciones, como por ejemplo las que ya hemos visto. No se pueden tocar dos consonantes en la misma sílaba, etcétera. Ujú. Bien, así que el nominal lo vamos a representar con la partícula TL al final. Entonces, las raíces tienen que terminar en vocal para que esto funcione. Vamos a poner un par de ejemplos, ¿no? Tenemos palabras como tet, que significa piedra, masat, que significa Venado. penado, ajá. ¿Cuál otra se te ocurre? Atl, solito, At, como agua. ajá, exacto, atl, muy bien. Todas van a terminar con TL, así. Sí. O sea, y cuando le pongamos este primer posesivo, no, que en este caso va a significar mío, Ujú. entonces le vamos a quitar esto porque pues ha cambiado su naturaleza. Vamos a ver a los niveles de posesión que vamos a tener aquí. Por ejemplo, hay algunas formas, aquí en Tlacotenco se ha visto, pero no del todo, así que no lo vamos a tomar aquí como base universal, pero normalmente cuando le vamos a aplicar cualquiera de estos, como por ejemplo, si yo voy a decir tu agua, MOA, vamos a cambiar el TET para decir mi piedra, no te, y así es como lo vamos a ir haciendo. Cambia mucho. Sí, cambia mucho. Ok. Pero la raíz no cambia en ningún momento. La raíz de la palabra at es simplemente a. Aquí es donde dice agua. Aquí lo que dice es, este es el nombre de la cosa y nadie la está poseyendo. Eso es lo que dice acá. Pero agua está dicho solamente acá. ¿Sí?
Como por ejemplo cuando hacemos el verbo correr en castellano, esto significa, esto es un verbo, trátelo como tal. La raíz es esta, corro, ¿sí? La carga semántica está acá. O sea, el significado está acá. Esto de acá es lo contextual. Lo mismo vamos a tener acá. El significado de la palabra está acá, en su raíz. Esto es lo contextual. Entonces aquí lo contextual, pues el contexto nos ha cambiado, así que lo vamos a quitar para allá, ¿sí? Ahora bien, me dirán, pero yo sí he escuchado un montón de palabras en náhuatl que terminan con vocal, como por ejemplo lo que discutíamos acá, que hay una I abierta cuando está en contexto final y que se dice, por ejemplo, masewale en lugar de masewali, y etcétera, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos una de estas. Vamos para allá. Bien. Lo que pasa es que para que esta formulita que estamos viendo hasta ahorita funcione, es necesario que la raíz termine con vocal, porque si no, esto, la TL no se puede agarrar. Así que vamos con su primer cambio de identidad. Bueno, no de identidad, con su primer cambio de apariencia, que sería, por ejemplo, con palabras como Neshtle. ¿Por qué hago esto? Pues aquí lo que ha aparecido es un epentético. El epentético son las vocales que vamos a meter ahí sin que tengan ningún significado. No significan nada, solamente son salvavidas para que la fonotáctica no me regañe, pero no tienen ningún significado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es exactamente la misma TL, solo que no podemos decir Neshtl, porque ya habíamos dicho, necesitamos un núcleo vocálico acá. Así que, pues arbitrariamente, por el momento, le vamos a poner una I acá para que pueda funcionar, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, Nochtle, que es tuna, y vamos a hacer exactamente lo mismo cuando vayamos a utilizar nuestra tabla de posesivos. Nuestra ceniza, que es la que está en nuestro fuego o algo por el estilo, se diría Nonesh. ¿Por qué? Porque, bueno, Nesh es la raíz y le estamos quitando la TL. Y como le quitamos la letra Tla, ya no es necesario ponerla ahí, así que nos queda únicamente de esta forma. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahorita? Se me está haciendo un poquito complicado porque en mi mente como que siento que pierde, o sea, entiendo muy bien la parte de la estructura y cómo va Ujú, cambiando y adueñándose del sujeto que lo posee. Sin embargo, ujú. sí me está costando como, o sea, como que yo no sabría por sí sola qué ponerle. Vale, muy bien. La gran diferencia va a ser que nuestra raíz termina con consonante. Si nuestra raíz termina con consonante, entonces, pues ya no puedo hacer esto. Ya no puedo intercambiar la T, ya no puedo intercambiar la TLA por una H. Así que Mm, simplemente no lo hago. Por ejemplo, ¿cómo dirías mi tuna? No notch. Exacto. Ujú. Mm, Y vamos a ver otra que lleve raíz que termine en vocal. Tenemos plet. Bien. ¿Alguien me sabría decir cómo se diría mi fuego? mi- Utilizando estas reglas. ¿Cómo? Notle, Notle, Notleo. Ajá. Eh, hay comunidades que no usan la H final, hay otras que sí. ¿Sí? En el caso de Tlacotenco, sí se usa. Y se nota más cuando la siguiente comienza con vocal. ¿Sí? Por ejemplo, si dijera mi fuego se apagó. Si solamente dijera mi fuego, probablemente diría algo, lo escribiría así, notle, muy bien. Pero
Ni siquiera sonaría mucho esta H, pero si dijera homoseu, se apagó, ya vamos a ver cómo se hacen los pasados, se apagó, entonces sí suena esta H, not le homoseu. O sea, sí existe ahí, sí está ahí, pero el contexto es quién la hace llamar más la atención o no, ¿sí? Ahora bien, hay otra excepción, que esta la vamos a ver aquí rapidito, por más cuestiones fonotácticas que no vale la pena, en las cuales no vale la pena ahondar ahorita, existen algunos nominales que tienen, por ejemplo, cal, que tienen terminación L. No habría ningún problema con hacer ahorita caltle, así, y hacerla que termine como cualquier otro nominal cuya raíz termina en consonante. Pero otra de las reglas fonotácticas es que a la lengua no le gusta esto, no le gusta L más tla, no le gustan juntas, así que transforma la segunda L, transforma la tla en una segunda L, y de ahí viene calle, ¿sí? Casa. Entonces, si voy a decir mi casa, voy a decir no cal, porque ya no tengo que agregarle la TL esta, porque ya dije de quién es, y me queda desnudita. Es por eso que yo sí soy bastante defensor de que se escriban los nominales con doble L, porque esta no nace de la nada. Esta es la tla transformada. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Bien. Vale, perfecto. Entonces, voy a hacer unas tres y hacemos un par de ejercicios, ¿no? Como por ejemplo, si tenemos, díganme palabras de cosas así y vemos si están en náhuatl y las vamos poniendo. Las de uso más común son irregulares en cuanto a esto, como por ejemplo, petate, metate, mm, matata. Algunas de las cosas que son de uso más común tienen excepcionalidad a esto, ya lo vamos a ver al final. Pero ¿tienen a alguien que se le ocurran cosas que podamos ponerle el posesivo? O sea, nombres de cosas en Puede ser Tlapechtli. Tlapechtli, que sería cama, ¿no? Sí. De hecho, en algunos de los lugares del sur también es utilizada para puerta, porque en algún momento se ponía una cama como puerta en la casa y quedó lingüísticamente fosilizado, como que Tlapechtli también puede significar puerta en el sur, aunque no en El Salvador, pero sí en algunas de las formas del sur. Perdón, perdón que divague. Muy bien. Si tengo la palabra Tlapechtli, si se fijan, como su raíz termina con consonante, me veo obligado a ponerle una I acá para que pueda funcionar el agregarle mi TL. Bien. Entonces, siguiendo esta misma lógica, ¿cómo diríamos su cama de él o de ella? Itlapech. Itlapech. Exactamente. Le quitamos el tli, porque el tli significa, esto es un nominal, se le llama absolutivo porque, pues, cuando se llegó de las partes del norte, las lenguas tenían casos, es otra cosa, y es una manera de decir, la frase está completa cuando estoy diciendo esto, no estoy señalando una relación con un poseedor, no estoy, nada de eso, está absoluta. Entonces, PL, o sea, la tla, poniéndose la raíz de un nominal, significa esto está completo y no tiene relación con su ambiente, no tiene una relación de posesión con su ambiente. Lo que estamos haciendo aquí es lo contrario a lo que hace el castellano de señalar a los verbos con ar, er, ir.
Lo que estamos haciendo nosotros es que nuestro sistema de categorización interna no va a ser entre los verbos, sino que va a ser, o sea, clasificación morfológica, o sea, que uno pueda ver en qué son diferentes. En castellano se da en los verbos. Vemos que son diferentes los verbos porque terminan en ar, er, ir, y acá vamos a ver que son diferentes porque van a terminar en TL, van a terminar en TLI o van a terminar en LI, ¿sí? Pero esas tres son tres manifestaciones de una misma partícula. La partícula que simplemente es una tla que vamos a poner ahí, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento con eso? No, ninguna. Vale, muy bien. Entonces hacemos un par de ejercicios. ¿Cómo diríamos entonces, utilizando la misma, Tlapechtle, cómo diríamos la cama de ellas? Volvemos a subir acá. Totlapech. Totlapech sería nuestra cama, Oh, que estaría acá con el to, porque ese es el de nosotros, sería la primera plural. De Intlapech. Intlapech, correcto. Intlapech sería la forma de decir la cama de ellas o de ellos. Y va a terminar en una sola palabra, siempre. O sea, aquí no podemos argumentar esa parte de no, tiene que ser una palabra aparte, porque no, si vemos que hasta que le cambia cosas hasta en el final a su palabra, vamos a ver que lo que va a resultar tiene que ser un bloque. O sea, tiene que ser una sola cosa. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, esta la vamos a usar de esta manera. Hay dos niveles mínimo de posesión en náhuatl. Ahorita los vamos a ver. Son la posesión normal y la posesión intrínseca, o sea, la posesión renunciable y la posesión irrenunciable. Vamos a hacer un ejemplo rapidito ahorita y lo vamos a hacer igual con esta misma tablita. Tenemos la palabra nácat, que significa carne, nácat. Perro se dice itzcuintle, perdón. Si quisiera decir la carne del perro, o sea, primero está el nivel 0, que es absolutivo, que es no tengo nada. Y naca en itzcuinte, su carne del perro porque se la va a comer, porque es su propiedad. Si yo digo no naca, estoy diciendo mi carne, pero porque yo la compré, porque es mi propiedad. No es irrenunciable. Puedo renunciar a ella comiéndomela, vendiéndola, perdiéndola o dejando pasar el tiempo, etcétera. No es irrenunciable. No voy a perder mi naturaleza si renuncio a ella. Sin embargo, está nuestro segundo nivel de posesión, que este sería, en lugar de ponerle nuestra H, le vamos a poner yo. A veces lo van a ver como yo, a veces lo van a ver como yot. ¿Sí? En este caso, vamos a utilizar el yot. Inacayot, initzcuintle. Aquí ya no es la carne que el perro se va a comer o mi carne que yo compré. Es la parte integral de mi cuerpo con irrenunciabilidad. ¿Sí? Porque sí pierdo parte de mi naturaleza si renuncio a ella. De hecho, no puedo voluntariamente deshacerme de ella. ¿Sí? Entonces, eso sería la posesión irrenunciable y se usa casi que de la misma manera. Uh-huh. Entonces tenemos otro, por ejemplo, que sería omit, que es hueso. Omit es hueso.
No, mi hueso. No, miyot. También mi hueso. ¿Sí? ¿Se entiende hasta el momento la diferencia entre esas dos? No, yo no entiendo. Vale. Quiero ver otro ejemplo. Mm, en castellano no hay diferencia. En castellano voy a decir eh, mi sangre, sea de mi cuerpo, o sea porque es de un animal y la compré. En náhuatl, en náhuatl, no voy a decir, por ejemplo, en estle, vale, a ver, estle sería sangre, estle, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que se diría mi sangre, pero con posesión irrenunciable? Perdón, la posesión irrenunciable es cuando es mía, mía de mí. Sí. Es que ya no estoy haciendo bolas. Y cuando no, es cuando, como dijo, renuncio y puede ser de un tercero. Ujú. Ok. Entonces, la posición mía sería no, no esli. Estli no puede tener posesivo, porque si le pongo acá cualquiera, le tengo que quitar la TL, porque como les decía, la TL significa absolutivo, significa que no tengo relación jerárquica con mi entorno, pero esta sangre tiene una relación jerárquica de dependencia conmigo. Así que sí tengo que, ahí es irrenunciable porque, bueno, pues existen casos, pero entenderán que no son la mayoría y no son como para generar precedente lingüístico. Nadie renuncia a su sangre, ¿sí? Entonces, bueno, lo dice alguien con un montón de perforaciones, pero entienden el punto de a lo que me refiero, ¿no? Sí. Entonces, hay que asegurarnos de que se vea qué tipo de relación es. Está este no es, que sería mi sangre, mi propiedad, pero como pues también no es que sea demasiado consumido, o no es que haya realmente una cuestión cultural, eso casi nunca se usa, ¿sí? O sea, no hay un consumo de sangre, ni un comercio de ello, así que pues, muy poca gente diría realmente mi sangre de esta forma. En cambio, cuando estamos hablando a nivel figurativo de la familia, o cuando estamos hablando a nivel literal del fluido corporal que pierdo y puedo morir si pierdo demasiado, entonces normalmente voy a hablar con irrenunciabilidad. Entonces, lo primero sería, paso número uno sería quitarle ay no, a este no, porque este es parte del yot, pero quitarle el absolutivo. El absolutivo que se nos puede presentar, como les decía, de tres formas. Y nos queda como Totlapech, nuestra cama, o no es Yotl. También van a ver que esa TL puede ser una H, como les decía yo, como por ejemplo, con esta palabra en específico, con sangre, la mayoría del tiempo se dice no es yo, sin TL, aún en las comunidades donde utilizan la TL final para la mayoría. Ujú. Entonces, vamos a, vamos a hacer un par de ejercicios con este. Yo voy a poner una lista de raíces nominales y ustedes me tienen que ir diciendo cómo le toca, en caso de que lo tenga, en este caso vamos a hablar de absolutivos, cómo le toca aplicarle el absolutivo, o sea, la T, la tla, ¿sí? Tengo, por ejemplo,
Shal. Shal significa, es la raíz de la palabra arena. Pero esta partícula no existe como tal en la lengua náhuatl porque tengo que vestirla. Ahí está desnuda. Si fuera a decir mi arena, no es tan común tampoco el poseer algo como esto, pero si fuera a decir mi arena, diría no shall. Bien. Si fuera de él, ishal. Pero ¿cómo tendría que decirlo si fuera en absolutivo? O sea, si no está poseída por nadie. ¿Cómo quedaría? Salí. Quedaría shalli. ¿Por qué? Vamos otra vez a la explicación. Quedaría shalli porque, pues como lo que tengo que hacer para convertirlo en un absolutivo es ponerle tla, uy, pero ya me habían dicho que no puedo juntar dos consonantes en la misma sílaba, tengo que convertirlo en una sílaba independiente. Shaltli, perfecto. Ahora sí funciona. Uy, pero la lengua me había dicho que L todavía requiere un pasito más y es cambiar la tla por una L. Shale nos queda. ¿Sí? Y así es como vamos a. Y así es como vamos a predecir por decirlo de alguna manera, predecir nuestras terminaciones. Si tengo ahora para dar otro ejemplo, vamos a usar elo. Elo, que es la raíz para elote. ¿Sí? ¿Cuál le queda y por qué? Si lo quiero hacer absolutivo, ¿cómo le hago y por qué? ¿Cómo me quedaría? Bueno, de hecho, aquí en Milpalta predomina más la forma hielo, ¿sí? En este caso, le tendría que poner una TL sin más. Hielot, elote. Porque la fonotáctica me lo permite. Como termina con vocal, puedo ponerle la TL sin ningún problema y de la manera más campante del mundo. Sin complicaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creen ustedes que sería, por ejemplo, mm, quiero ver, Ejec, Yahyecatl? La mayoría de cuestiones meteorológicas no se pueden poseer, pero aquí lo vamos a hacer únicamente por cuestión de praxicidad, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que se diría mi viento? No creo que sea muy utilizable en conversación práctica, pero ¿cómo creen ustedes que se diría mi viento? No, no, ya. No yeca. A todas estas que hemos visto hasta ahorita, en su, en sus diferentes formas, como li, como tl o como tli, uy, aquí no le puse o como tli, cuando le vayamos a poner el posesivo, ese absolutivo se lo vamos a quitar. No importa si está representado como li, si está representado como tli, o si está representado como la letra tla, se va porque nosotros ya sabemos su secreto y sabemos que a pesar de que se vista diferente, es Clark Kent, es Kal-El y es Superman, es el mismo. Así que a nosotros no nos engaña y lo vamos a quitar en cualquiera de las formas que esté. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Yo sí, perdón, a lo mejor ya me hice un poco bolas, pero prefiero aclararlo. Lo Ujú. vamos a ocupar para la tercera forma de lo que estamos viendo. No, ¿o es una regla general de la lengua? Ya me hice un Es una poco bolas, regla perdón. general que va a ir para el 99% de todos los, de todos los nominales. Van a Ok, terminar 99% del tiempo con TL por esta razón. ya. Y si no terminan con TL explícita, van a terminar con uno de sus alomorfos. O sea, alomorfos significa pues, de otra forma, pero que es el mismo, de otra forma. Ok. Entonces, esa TL se la quitamos cuando entran en juego nuestros posesivos, que son la tablita número 3 de hoy. Ok. Así que, ¿qué dicen si hacemos una lista de palabras y comenzamos a ponerles el posesivo? Como por ejemplo, yo digo canasto, ¿no? Chiquihuitl. Y vamos a comenzar el canasto de ustedes, el nuestro, y así para comenzar a jugar con esto. ¿Les parece? Sí, Yo creo que con una lista de 10 tenemos. Comencemos con algunas. Váyanme diciendo y vamos viendo cómo se dicen en náhuatl. Puede ser Si quieren, Tlachtli, ¿cómo? Tlachtli, esa pelota. Tlachtli. Por cierto, lo de Tlachtli es un... Lo voy a investigar mejor, pero yo creo que es un malentendido, creo que es un malentendido histórico. Lo que se conocía normalmente como Tlachtli era la cancha. La pelota, creo que era Uli. Bueno, Pero eso luego lo vemos. Tlachtli, que en general no se... Ah, bueno, actualmente sí, porque es el juego de pelota, ¿no? Sí, ahora sí se refiere a la esfera de hule. Pero originalmente era el deporte, el juego de la pelota. Luego vienen algunas interpretaciones modernas, como por ejemplo que le llaman ulamalistle, que eso gramaticalmente no está bien, pero bueno, es el nombre que tiene ahora, así que no se va a poner uno a corregir a todo mundo. Pero luego vamos a ver que listle es una terminación que solamente se le puede poner a verbos. Pero bueno, continuemos. Tlachtli, el juego de pelota. Amatl, papel. Ajá, igual pueden ser en español, ¿eh? Yo la voy poniendo, la Ok. vamos poniendo en... Ujú. Amatl, que significa Ujú, papel o carta, nota, etcétera. ujú. Ay, Kemit, Kemitl, cobija. sí. Ah, vale. Kemitl, muy bien. Unas cuantas más nada más y terminamos con esta y comenzamos a hacerla. Altepetl, pueblo. Altepetl, que significa pueblo. O sea, si quieren también, como les digo, me dicen en castellano y la vamos poniendo. Eh, Zapato era Cactli, ¿no? Exacto. Cactle. Vale. Yo digo que comencemos con estas 5. Utilizando esta y utilizando a Tlachtli como para pelota, para esfera, en su significado moderno, ¿cómo dirías la pelota de... nuestra pelota? Acordémonos. Tlachtli. No Tlach. Le agregamos el posesivo de nuestra tablita número 3 y le quitamos... Es como arrancarle el sellito a algo que ya tiene dueño y que ya no tiene la etiqueta de precio. Ya no dice ahí, soy libre,
TL dice, soy libre, no tengo relación jerárquica con nada de mi entorno. Y cuando digo no, es mío, le pongo el no y le quito la etiquetita. ¿Sí? Y no puedo, o sea, sí puedo, pero se va a ver feo si salgo a la calle con la etiquetita todavía colgada de mis lentes. La gente me va a decir, quítale eso, por favor. Entonces, lo mismo nos va a pasar acá. Se puede, en este caso sí es incorrecto, entre comillas, incorrecto en la lengua porque nadie de los hablantes lo hace en ningún lugar. Se puede obviar, nos van a entender, ¿sí? Pero, bueno, no, miento, creo que el náhuatl del sur de Michoacán, de la costa michoacana, sí mantiene solamente los li cuando hay una posesión. Pero bueno, le quitamos su etiquetita con el precio, que es la tla en cualquiera de sus formas, le ponemos nuestro posesivo y así es como va a funcionar con los singulares. Hoy mismo vamos a ver cómo hacer la pluralidad. ¿Cómo diríamos entonces, María, nuestro papel? No amat, no, no ama. No ama. Con esa chiquita al final, que solamente si la siguiente palabra comienza con vocal suena fuerte. Ujú. Hay otra, hay otra, aquí hay una excepción. O sea, kemet sí significa, sí significa cobija, pero normalmente mi cobija es noken. Ahorita no nos vamos a meter en eso, pero, o sea, sí se puede decir de la forma que vamos a hacer aquí, que es nokemiu, pero, nokemi, perdón, pero no es la más usada. La más usada es noken, o no tlaken, de tlaquentle también, pero la dejamos acá. Aquí sí vamos a tener quizás más excepciones, pero bueno, este está facilito. ¿Cómo se diría mi pueblo? No Altepe. pueblo de... ¿Cómo? No, Altepe. No, Altepe. Ujú. Quitándole la TL final. ¿Y mi zapato? Nocac. Nocac. Ajá, No, ca- exactamente. Nocac. Así que, ¿cómo lo ven con esto? Bien, más claro. Toca practicarlo un poquito, pero la regla se sigue solita. Cuando uno la aprende, la regla se sigue solita y se va a golpear un poquito contra las paredes cuando se encuentre con las excepciones, pero para eso son. Las excepciones son para aprenderse de memoria, no para hacernos más bolas todavía, ¿no? Entonces, vamos a ir encontrando un montón de excepciones, pero este es el cauce mayoritario, ¿sí? Entonces, esto es cuando lo estamos haciendo en singular. Ahorita vamos a ver una tablita de cómo vamos a hacer nuestros plurales. Todavía no nos vamos a meter en conjugación, que a estas alturas en el curso de Semana Santa ya íbamos bien adelante, pero ahorita vamos más lentecito. Voy a insertar aquí una tablita. A ver, quiero hacer la cuenta de cuántos me van a salir. Voy a insertar. mm, para plural. Bueno, ahorita solamente lo vamos a hacer para esto, vale, con 3. Bien, ya vimos cuáles son nuestras raíces, ¿no? Las raíces llegan hasta aquí, antes de TL. Entonces, en absolutivos, ¿qué es lo que vamos a hacer para hacer nuestros plurales? Lo primero es que esto solamente nos va a servir para singular. Ujú. Así que acá vamos a tener TL, li,
y li, como en una sola, cuando tengamos un absolutivo. Cuando tengamos un absolutivo en plural, vamos a utilizar me. Aquí les voy a poner un guioncito a estas porque no son cosas que existan por sí mismas dentro de la lengua, sino que solamente pueden existir si tienen el soporte de una raíz nominal, ¿bien? Y en el caso de que sea... No tengo cuál es el... En el caso de que sea con posesivo, no vamos a ver el posesivo intrínseco, sino que solamente el normal, vamos a tener que o termina en H o no termina en nada, que no sé cómo representarlo porque no tengo, ¿cómo es que se llama? El símbolo de conjunto vacío que se utiliza normalmente en lingüística para el morfema cero. Le vamos a poner un nada acá, ¿sí? Y acá un one. Bien, ahorita no vamos a meternos en las complejidades de la otra, no vamos a meternos en las complejidades de la otra posesión. Me o tin. Esto, se me había olvidado. Bien. Si está poseído y está en plural, siempre va en one. Por ejemplo, estoy diciendo ahorita cosas sin mucho sentido, pero solamente porque lo que estamos explicando es la gramática y no haciendo una conversación real. Pero, por ejemplo, si dijera mis piedras, por acá tengo tet, ajá. Si dijera mis piedras, esto es la mía, note. Esta H la voy a cambiar por one. No one, mis piedras. Cuando vaya con posesivo, cuando estemos utilizando nuestra tablita número 3 y haya un plural, el plural se marca con one. ¿Sí? Cuando tenemos absolutivos, o sea, que no tiene relación con su entorno, no hay una relación jerárquica, no hay posesión. Cuando tenemos nuestro absolutivo, nuestro plural, por lo menos el más extendido, ya luego vamos a ver el plural de reduplicación, lo vamos a hacer con me, en caso de que nuestra raíz termine con vocal, y en caso de que nuestra raíz termine con consonante, como en noch, nos va a quedar tin. Tunas es nochtin. Y venados es masame. ¿Cómo sé cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra? En los plurales absolutivos. En general, no como regla súper estricta, pero una regla que funciona el 95% del tiempo. Si termina la raíz en consonante, va tin, y si termina la raíz en vocal, va me. Eso es la mayor parte de la generalidad en Milpalta, ¿sí? Y en los dos casos, si está poseído, no me importa cómo haya terminado su raíz, en los dos casos es one, ¿sí? Como veremos, ¿Podrías repetir eso otra vez? Si termina la raíz en consonante, va tin. Si es en ajá, vocal, me. Y lo último ya no ajá. lo caché, perdón. Y si lleva posesivo, no importa cómo termine la raíz, va one sí o sí. Ok, gracias. Uh-huh. Vale, por ejemplo, vamos a tomar un caso de cada uno. Tenemos cacle, que es zapato o sandalia. Originalmente para sandalia, por cuestión de alegoría y de paso del tiempo, es también zapato, bota, lo que sea. Zapato de tacón sigue siendo cacle. Bien. Entonces, aquí lo tenemos en este espacio, con la terminación tle, porque está en singular, zapato, está en singular,
y está sin ser poseído por nadie. Si yo quisiera decir zapatos, ¿cómo lo tendría que decir? Lo primero que tendríamos que hacer sería identificar la raíz, Acting. ¿no? La raíz es CAC, y como dijimos que se va a la TL porque este es solo para singulares, la raíz termina en consonante, así que nos queda como cactin, zapatos. Si fuera, por ejemplo, altepetl, el plural, si se fijan, identificamos la raíz, le quitamos la TL, Altepeme. como altepeme, correcto, porque termina la raíz en vocal. Vamos a ver excepciones a esto. Baila bastante dependiendo del pueblo también, pero en generalidad es apuesta más segura seguir esta regla que aprender a memoria. De hecho, solamente porque son más que los dedos de mi mano las excepciones que he visto, es que hago énfasis en que existen, pero normalmente esta regla se puede seguir. Ujú. ¿Todo bien hasta ahorita? Sí. Perfectísimo. Me dicen ustedes si nos quedamos un rato más en este tema o seguimos con el siguiente, o hacemos un poquito más de ejercicios. Con esto último de plural, ¿podríamos hacer un par de ejercicios más, por favor? Vale, si quieren hasta podemos hacer la tabla más grande. O sea, sacar esto que lo puse todo en una misma, sacarlos y ponerle aquí arriba. Cuando termina en vocal, cuando está en... Ah, pero es que serían 3 parámetros. A ver, ahorita déjenme pensar cómo lo armamos para explicarlo de otra manera gráfica. Mm. Van a tener que ser 2 tablas para que sean. El primero va a ser de los absolutivos. 3 y 2. Vamos acá. No tengo idea de qué estoy haciendo ahorita, permítanme. Estoy experimentando. Esto es, termina en vocal, termina en cualquier consonante, termina en L. ¿Sí? Si termina en vocal, aquí vamos a hacer que es el plural. Aquí vamos a hacer, no, al revés. Qué tontería, porque puse primero el singular y plural. Bien. Si termina en vocal la raíz y es singular, TL, me. Si termina en consonante, en cualquier consonante que no sea L, cli y tin. Y si termina en L, li, y aquí es el mismo, tin. Bien, ahora vamos a hacerlo cuando esto es en absolutivo, o sea, no hay relación con nadie. No hay relación jerárquica, no le pertenezco a nadie, no le pertenece a nadie el nominal del que estamos hablando. En cambio, si tenemos... Ay, rayos. Si tenemos... Eran 3 y 4. Poseído.
singular y plural. ¿Por qué poseído me sale como...? Ah, bueno. Ay. Lo bueno es que ustedes no se desesperan como yo. Termina en vocal. No. Termina en consonante. Termina en L. Bien. Singular y termina en vocal, vamos a aplicar H. Plural y termina en vocal, aquí no importa, aquí todos van a ser one. Ups. Termina con consonante, Nara y Nara. ¿Sí? Aquí sería capturita de pantalla, más o menos el sistema ultra resumido de cómo vamos a categorizar los nominales, o sea, los sustantivos en náhuatl y cómo los vamos a hacer que terminen. Entonces, por ejemplo, si tenemos la palabra set, esta no es de Tlacotenco, pero es de náhuatl. No voy a decir clásico. Es de proto-náhuatl, la reconstrucción de la lengua madre del náhuatl. De ahí vienen las palabras como sesek, que significa frío. Si tenemos una palabra como set, que significaría hielo o granizo, por eso decimos Nisek Migi, o sea, esto siempre, la fórmula C casi siempre se relaciona con el frío. Pero bueno, ¿cómo diríamos usando esta tablita nuestro hielo? Entonces, Tose. Uh-huh. ¿Y nuestros hielos? entonces me. No podemos poner me con... me solamente aparece en absolutivo. Cuando hay posesión, no puede aparecer me. Sería tosewan. Porque lo estamos poseyendo. ¿Por qué no sería? O sea, sí hay excepcionalidades, hay comunidades en las cuales la tabla es distinta, donde el one solamente, por ejemplo, en El Salvador, solamente el one solamente puede ser utilizado con conscientes, o sea, solamente con miembros de la familia. Por ejemplo, mis hijos serían Nopipilwan, pero si tuviera mis cosas, sería, no puedo utilizar one con cosas. Acá, el one es utilizado pues, con todo lo que sea poseído y plural. ¿O por qué no sería posible? Que es como decir arena. O sea, no son como contables. Ah, ya, sí, sí. Eso es cierto. Ahorita únicamente habíamos puesto estos ejemplos simplemente porque queremos aprender a utilizar el mecanismo. Pero sí es lo que decía, hay un montón de cosas que no se pueden poseer, como por ejemplo, totot, el pájaro no puede poseerse, no porque tenga una idea melancólica de la libertad o algo por el estilo, sino porque cuando hablo del pájaro con posesión, pues normalmente estamos hablando de albur o algo por el estilo, y otras cosas que son los incontables, como por ejemplo la arena, el humo, el agua, los granos, las cantidades grandes de grano, etcétera, no pueden tener ciertos tratamientos. Pero eso es
como decía, reglas como muchísimo más específicas que todavía no hemos estado viendo, sino que ahorita solamente vamos a ver cómo funcionan. Si querés, cambiamos el set por otro que sí se pueda poseer, otro que sí sea contable. O sea, como por Puede ejemplo, ser Tlapautli, vaso. Tlapoutli, Sí, creo que era vasito, de, ¿no? ¿de dónde es ese? ¿Dónde escuchaste Ay, esa forma? eh, lo vi en un libro de la SEP precisamente. Ah, ok, ok, ok. Bueno, yo no lo conocía. Aunque aquí en Milpalta normalmente, aunque el vaso sea de cerámica o de lo que sea, se le sigue llamando Tezcat, porque originalmente el vaso ideal es de vidrio. Entonces, también utilizaban Tezcat también utilizan, perdón, el Tezcat para este. ¿Me lo podrías repetir para que lo usemos acá? Era Tlapautli. La Poutle. Muy bien. Tlapoutle. Eh, lo primero sería identificar cuál es su raíz. Y ya podemos jugar y ponerlo en cualquiera de nuestras cuatro posibilidades. En este caso, termina en Tlapo, tli, ajá, porque su TL está, aquí hay una consonante. Así que solamente tenemos cuatro posibilidades. Estas dos y estas dos. Si fuera en absolutivo, pues Tlapoutli le toca a la tli porque porque termina con consonante, que de hecho se la acabamos de quitar, Tlapoutle. Si fuera en plural, Tlapoutin, que sería como vasos. Si fuera mi vaso, no Tlapou. O si fuera en plural, como vemos acá, no Tlapouan. No hay error acá todavía porque esta W como consonante que es puede pertenecer a esta sílaba y esta otra consonante pertenecer a esta otra. No habría contradicción, sin embargo, normalmente cuando dos W se tocan, sí se convierten en una sola, pero por regla general. ¿Tienen algún otro ejemplo? Este es en caso de cuando se encuentran ese sonido, ¿no? Sí, U, dos Ws normalmente se hacen una. perdón, Ujú. Tlapou. Cuando se juntan dos Mm, Ks, depende del pueblo y pasan cosas diferentes bastantes veces, como por ejemplo, enfermarse, sescalaque, sec, de secmiki, calaki, de es entrar, secalaque, enfermarse. Lo pueden pronunciar como sescalaque o solamente secalaque, pero eso ya dependerá de ahí. Cuando se juntan dos consonantes que son la misma, normalmente pasan cosas extrañas y a veces medio, medio impredecibles, pero muy bonito también. ujú. ¿Cómo vemos? ¿Tenemos otro ejemplo para ver a cuál de estas no, a cuál de estas va a pertenecer? Mm, Puede ser Ayot, tortuga, IOT. Hay dos formas para IOT, de hecho, y las he encontrado ambas. en Tlacotenco, Ajá, IOTLE y Ayo, IOT. Ah, no, perdón. Pero es que está como IOT de tortuga o IOT de calabaza. sí, me refería a la tortuga. Pero si Ah, quieres, dame vale. la calabaza. Ah, vale, perdón.
La Sí, sí. calabaza Es que en realidad vienen de la misma raíz. de agua, ¿no? Ah, Ajá. Ujú. Sí, su agua. Y acá hay algunas comunidades que le llaman ayot a la calabaza, por lo mismo, porque no le ponen acá una consonante. Entonces, ayotle y ayot es, pues, y está. Pero es que los animales salvajes también son difíciles de poseer. O sea, también por cuestión idiosincrática, ¿no? Igual que el humo, por ejemplo, a menos que me lo esté fumando, sí puedo decir no poc, pero en general, pues aunque sea el humo de mi casa es pocle, porque pucle. Entonces, no sé si una tortuga sería como poseíble, a menos que ya estemos en el contexto moderno, donde pues sí puede, ¿no? mm, Bueno, démosle. ¿Cómo sería entonces? ¿O vos tenés una tortuga? no. Pues sí, se Ah, me ocurre como mascota y en un sentido literario, pero pues ese no. vale, vale, vale. Entonces, normalmente, es que lo que pasa es que las mascotas normalmente van con reverencial, pero con reverencial de cariño. Entonces, eso todavía no lo hemos visto, pero sería Ayutun, como, Ayotl, ajá, no como sería Tzin. tortuguita. Ujú. Ayutun. No sería Ayotzintle, o sea, perdón, sí, que no sería Ayotzintle, porque eso es como de un reverencial de jerarquía. Y el reverencial de cariño, es que sería Ayutun, que normalmente todas las mascotas llevan el tun, pero esto es aparte. Ujú. Ahorita únicamente utilizando lo que hemos visto ahorita, únicamente utilizando la tablita, ¿cómo diríamos, María? ¿Cómo dirías mis tortugas? No hallo, Eso sería mi tortuga. pero plural. No, perdón. Ujú. No hallo, Juan. Ajá, exacto. Y con ayotle, que es calabaza, Ed, ¿cómo dirías ayotes? Perdón, o sea, calabazas. Ayoctin. Ayotin. Exacto, y ese sería eso sería en la generalidad el sistema para mover los nominales y por consiguiente, también eh, utilizar la posesión. ¿Tienen alguna duda al respecto? Amo. Vale. No, mucho que Amo. practicar, pero no. Sí, ahorita ya luego vamos a ampliar un poquito más de vocabulario, pero todo esto no es tan difícil. De hecho, es más difícil aprenderlo en comunidad como lo hace la mayoría de la gente hasta el momento. Cuando alguien pues es un adulto y quiere aprender la lengua, pues se hace en comunidad y se aprende por el lomo. Y todo esto terminamos absorbiéndolo de manera tácita, pero yo creo que la sistematización hace que sea muchísimo más fácil para las personas que no tienen la oportunidad de moverse por la comunidad y que da herramientas para aprender que sí existe una matemática detrás de cualquier idioma, de todos. Ujú. Y que todos los idiomas siguen reglas porque es un prerequisito para funcionar como tal, como cualquier sistema de comunicación. Ujú. Así que como ustedes quieran, continuamos un ratito más, nos quedamos acá o comenzamos con el siguiente tema. Compañeros, yo creo que siguiente tema, ¿cómo ven? Oni. Ed, en tus manos queda. Ahorita veríamos cómo se hacen los futuros.
Bueno, vamos a pasarlo a acá. No vamos a borrar esto de hoy. Los futuros. Hay dos formas de hacer el futuro. Un futuro simple y un futuro perifrástico. El primero que vamos a ver es el futuro simple, que es el que se usa poquito, y el segundo que vamos a ver es el perifrástico, que es el que se usa más. Bien, va a ser súper, súper sencillo. Vamos a utilizar otra vez una tablita, porque aquí somos como muy tablocentristas. Ah, bueno, no es necesario ponerle tanto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vale. Solamente es esto, para que sea solamente es esto. Esto es lo que vamos a utilizar en caso de que sea singular y esto es lo que vamos a utilizar en caso de que sea plural. Y ya con eso estamos haciendo nuestro futuro simple. Eso se lo vamos a agregar al verbo y ahora bien, una pequeña, una pequeña advertencia. Si nuestros verbos terminan en ia o en ua, como por ejemplo los verbos palewia, que es ayudar, y napaloa, que es abrazar, si mi raíz, pues vamos, hay otros motivos históricos y bla, 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 pero ahorita vamos a ver un atajo para aprendernos el funcionamiento de esto que sí funciona bastante bien. Si la raíz no es monosílaba, o sea, le vamos a quitar la a las dos. Tengo algunos verbos que terminan en ia o en ua, como por ejemplo coa, que es comprar, o por ejemplo pia, que es tener. A estos de acá, cuando los quiera poner en futuro, a estos sí les voy a dejar su a. Por ejemplo, si digo yo lo tendré, nicpías, a este sí se le voy a dejar. Porque para hacer un símil rápido, digamos que si es muy chiquito, si la raíz es muy chiquita, si se va a quedar solamente de dos letras, si le quito la A, entonces no alcanza el tramo fiscal en donde le va a caer el SAT y le va a quitar su A. No llega a eso. En cambio, estos otros, si se fijan, palewi, 3 sílabas, ese ya está bastante arriba, ese ya no es clase media, ese hay que quitarle esa A, ¿sí? Y entregarla como impuesto para el funcionamiento de la lengua. Napaloa también, está larguísimo, ese aguanta. Con 2 sílabas que tenga, ya aguanta que le quiten la A, si terminan en IA o en OA. Coa y Pia no alcanzan, así que a esas no le voy a quitar la A. Aún si tengo verbos derivados después, porque por ejemplo, Pia es tener. Y quiero ver, Tlaspía es cuidar, tiene la misma raíz de pía, así que como este verbo sigue siendo pía, no le voy a quitar la A, voy a decir lo cuidaré, ni tlaspías, ¿sí? En cambio, si yo digo, él me ayudó, ay, bueno, no, ahorita todavía no, él me ayudará, Nech,
palewis. Ya sabemos, ¿no? Porque aquí no hay nada, significa que se lo ella, aquí el nech, que es de nuestra segunda casilla, y pues palewis. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ponerle esto al final a nuestro verbo, quitándole la A en caso de que sea muy largo. En caso de que sea largo, de hecho. En caso de que no sea súper pobre y que solamente le queden 2 letras, le vamos a quitar esa A, ¿sí? Entonces me dicen ahorita algunos ejemplos y los vamos diciendo en náhuatl y vamos poniendo, o sea, me van dando verbos, intransitivos o transitivos, no importa, los vamos poniendo en náhuatl y los vamos poniendo en futuro. Por ejemplo, María, ¿qué verbo se te ocurre? Llorar. Llorar. Muy bien. Choca. ¿Cómo dirías? El perro llora. El perro llorará. Mm, Se puede usar itzcuintle, pero es más usado chichi. O chichitun. Los dos, ya vamos a ver cuestiones de reverencialidad, pero chichi ahorita. Chichi o itzcuintle, los dos se pueden. Y ahorita puedo usar mis 2 primeras tablas, ¿verdad? Las Entonces, dos, no, porque choca no es transitivo, así que no le haría falta la segunda. es verdad. No lleva nada entonces. Exacto. Chichi choca. Ujú. Oh, Un chichi choca. Pero eso es llora. ¿Llorará? ok. Y chichi choca. Ujú. ¿Cómo quedaría? Chichi chocas. Ujú. In al principio, porque es como el... Chichi Ujú. chocas. Sí. Y... Ed, algo sencillísimo, Ans- ¿cómo dirías? El pájaro volará. mm, Ah, bueno, perdón, el verbo volar es patlane. sí. El pájaro volará. Ajá. Mm, Toto Patlantli. No, él sería eh, Patlantis. Patlanis. Patlanis, Ujú. así. Sí, patlanis. Nada más, súper sencillo. Y ahora, María, ¿cómo sería? Los pájaros llorarán. Perdón, volarán. Mm, Patlani. No. Tototl Patlani. ¿Es qué? Patlanisque, correcto, Ocurrido. Ajá. Entonces, Patlani es pero, qué. pero tototl también tiene que ir en plural, si no es el pájaro volarán. Pero en mi tabla dice que ellos no llevan nada. Ajá. Sí, sí, es que el verbo está bien, el verbo está bien. Lo que pasa es que tototl también hay que ponerlo en plural. ¿Con es qué? ¿Tototl es qué? No, porque es que es solamente para hacer futuros y no puede ir con un nominal, solamente con verbos. Vale, vamos. Es un repasito rápido, ¿no? Sí. De lo mismo que estábamos haciendo ahorita. Tenemos nuestro nominal tototl. Para pluralizarlo, ¿qué tenemos que hacer? Primero,
ver su raíz. Y quitarle esto que de hecho significa singular. ¿Está poseído por alguien? No. Ajá. Entonces, ¿dónde nos queda? Lo malo de cuando muevo esto es que se mueven las tablitas, pero bueno. ¿Dónde nos quedaría entonces? ¿Qué plural le tenemos que meter? Li. ¿Li? ¿Termina en L, la raíz? No. Termina en vocal. Ajá, Toto. entonces, ajá. Entonces tenemos acá singular, Ya. Totome. totome. Ujú. Intotome patlanesque, los pájaros volarán. Si quieren, ahora sí nos quedamos hasta acá, porque ya comienza a notarse cierto cansancio. Es saturación mental. Sí, yo sé, yo sé. Y que también pónganme quieto, ¿eh? Saben que soy como un cerdo comiendo, o sea, yo no voy a parar. Así que eh, avísenme si pues quieren descansar por el momento. ¿Tienen alguna pregunta al respecto de los temas que hemos visto ahora? Amo. No, ¿No? no, yo la verdad es que no. Me haría falta practicar, pero hasta ahora no. Vale, muy bien. Entonces, tenemos una semanita para ello y por el momento cerramos grabación. A menos que tengan algo más que agregar. Si no, pues Yo bien. una duda nada más. Por ejemplo, Ajá, para ok. personas no son poseídas, ¿de acuerdo? O sí, con mi hijo. Sí, sí, son poseídos. O Lo sea, que dijiste de mis hijos. ujú. Ok, ok, ok. Sí, de hecho, pues, está Nociwa, que es mi mujer, o sea, o esposa. O sea, también se puede decir Notlaca, aunque puede tener otras. Notlaca también puede significar mi trabajador, aunque también puede tener la connotación familiar. Las personas sí se. Lo del nominal es que ahorita ni siquiera estamos viendo tanto de cuál sea el significado de la palabra, sino que por su morfología podemos identificar cómo lo vamos a tratar, o sea, por sus adornos, pues. Ya, Ujú. muchas gracias. Nada más. Vale, ahora sí.